Hola, hola, cordial saludo a todos ustedes. Qué bueno tenerlos acá en este espacio tan anhelado. Les contamos de que estamos aperturando un programa súper especial, súper encantador que habíamos nosotros programado para todos ustedes. Entonces queremos dar primero que todo el cordial saludo a nuestro querido amigo locutor y control master, Pipe Jurado. ¿Cómo estás, Pipe? Hola Gina, buenas noches. Para ti un saludo muy especial, también para todos los invitados y a nuestro director, también un saludo muy especial. Así es, a nuestro queridísimo invitado, qué bueno, me siento muy orgullosa, muy contenta de poder tener una celebridad como es nuestro queridísimo director, Julián Vallen. ¿Cómo ha estado mi director? ¿Cómo me le va? Hola Gina, ¿cómo estás? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este su primer capítulo de Diálogos y Saber como espacio radial, claro que sí. Diálogos y saber, y bueno, tú nos presentas a los invitados, por favor. Bueno, cómo no. En este primer momento quisimos abordar, yo creo que uno de los temas principales, digamos que de alguna u otra forma afectan nuestra sociedad al día de hoy, y este tema precisamente se ha llevado gran cantidad de estudios, de análisis, de políticas públicas, y aún así sigue siendo un tema preocupante, y es el tema de la salud mental y emocional. Para que charlemos un poco sobre él, tenemos a Daniel Vallejo, terapeuta, psicólogo, terapeuta gestal. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, a Juli. Bueno, para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes y poderlos acompañar también, pues un poco con lo que hago y a lo que me dedico, que es esto precisamente. Bueno, Dani, bienvenido, y tenemos aquí dos invitadas súper valiosas de una de las iniciativas del Foro Económico Mundial, que es Global Shapers Community. Ellas son Hanna Taborda y Ana Díaz. Chicas, ¿cómo están? Hola, buenas noches a todos. Muy encantada de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchachos, yo creo que más que de pronto tratar de profundizar conceptualmente, que creo que es generalmente los ejercicios que hago, ¿cierto? Y pues tratándole de dar, digamos, digamos una dinámica un poco más charlada y mucho más, digamos, sencilla a este espacio para que todos podamos interactuar de mejor manera. Quisiera empezar con una premisa, y es que para algunos filósofos antiguos, el cuerpo humano era cardiocentrista. ¿Esto en qué sentido? Que básicamente comprendíamos la realidad a través del corazón, pero no del corazón como órgano palpitante, sino desde ese camino afectivo, ¿cierto? Entonces, básicamente hay un término muy bonito, y es hacer cuerpo con las ideas. Este modo de hacer cuerpo con las ideas es que básicamente nosotros nos constituimos a nivel físico con los pensamientos que tenemos habitualmente en nuestra cabeza. Dani, ¿cuál es la diferencia o la relación que tienen los pensamientos con el cuerpo? Yo creo, Juli, que nombras algo, a entender la realidad a través del cuerpo y a través del corazón, y es precisamente la palabra psicología que entra ahí. Psique, es eso, ¿no? Es eso que llamaron el alma, que es entender el cuerpo a través de lo que sentimos y lo que experimentamos, la experiencia. ¿Cuál es la diferencia? Realmente creo que cada vez hay menos diferencia en esto, porque también pensamos con el cuerpo. Es decir, el pensamiento pareciera que lo interpretáramos como algo que sucede en la mente, que pareciera que estuviera ubicado en el cerebro, porque es como la idea que tenemos, pero en realidad es que todo el tiempo estamos pensando con todo el cuerpo. Claro que sí, Dani. Y para esta noche tenemos precisamente invitadas de Global Shapers. Quisiera que nos contaran un poquito qué es esto de Global Shapers, cómo se articula esta iniciativa del Foro Económico Mundial a los nodos regionales, como en este caso a la aplicación departamental, y bueno, qué digamos perspectivas tienen ustedes de este valioso tema como es la salud mental. Ana. Bueno, primero pues nuevamente muchas gracias por el espacio. Y bueno, Global Shapers nace como una iniciativa de ese Foro Económico Mundial, y es una iniciativa encaminada para jóvenes, porque en sí los jóvenes van a ser los nuevos líderes de las comunidades, y es en ese orden donde la creencia del Foro Económico es que los jóvenes son ese corazón.
en donde Global Shapers establece que los jóvenes son los que construyen soluciones, los que generan formulaciones de política, los cambios duraderos y obviamente manejando ese espacio para las próximas generaciones. Entonces, pues Global Shapers nace como ese tema o ese tipo de voluntariado por el mundo, en donde cada hub, porque estamos divididos en cada una de las ciudades del mundo, maneja proyectos sociales, económicos, ambientales, políticos. Los políticos más encaminados a la participación ciudadana. Nosotros como tal no tenemos afiliación política en sí, ni tampoco religiosa, somos una comunidad totalmente diversa en el mundo. Es por eso que estamos, por ejemplo, en el mundo presentes en 145 ciudades, estamos presentes o activos 10.300 miembros y en Colombia somos más de 200 Shapers en las ciudades principales del país. Entonces sí, somos esa comunidad. Pero es bien interesante, ¿sabes? Una cosa que me causa pues bien atracción, o sea, me atrae bastante, y es saber que están enfocados en algo específico y que aparte de todo tienen un conjunto de que no hay diferencia ni de credo, ni de raza, ni de color, que normalmente cuando existen este tipo de agrupaciones siempre a veces dicen no solamente estamos nosotros, es blindado. Eso es lo bueno, de que abre las puertas a muchas personas, especialmente a muchos jóvenes. Claro, es que la diversidad yo creo que hace la diferencia. Así es. Y en los problemas anteriores o las problemáticas que han surgido a través de la historia, es por eso, por no aceptar la diferencia. Y Global Shapers lo que trata es como que podamos todos trabajar. Y por ejemplo, nosotros somos un grupo muy diverso. Hay ingenieros, hay médicos, hay de todas las profesiones y de todos los saberes. Por ejemplo, pues mi compañera Hanna, que ya va a comentarles, ella también es una de las voluntarias de este trabajo y ella, por ejemplo, tiene 2 carreras, entonces es una persona ¿En que... dónde? Si es una pollita. Claro. Vea. Pues actualmente todavía soy estudiante, pero estoy estudiando Gobierno y Relaciones Internacionales y Derecho. Pues ese es como los dos lados que se refiere Gaby como en lo que estoy presente. Y creo que algo muy importante que Gaby nos acaba de mencionar es ese tema de la diversidad, como de ver que cada uno tiene algo que aportar, que no simplemente como de sí, yo soy ingeniero, yo soy médico, yo hago esto, yo hago lo otro, sino que cada uno, cada persona tiene algo especial y algo que puede aportar a la comunidad como tal. Muchas gracias, Hanna. Claro que sí. Pienso que básicamente lo que los une o nos une es esa intención de construir sociedad desde colectivos, ¿cierto? Y precisamente hablando de estos colectivos, veía unas estadísticas donde Colombia es el segundo país con más uso de redes sociales del mundo, con un promedio de 8 horas diarias de uso. 8 horas diarias de uso de redes sociales. ¿Quién ocupa el primer puesto? No, ¿India? ¿Cuál? no tengo claro el primer puesto porque pues digamos que la noticia nos llegó a nosotros que éramos el segundo, pero el caso es que viendo esa medida de tiempo, básicamente empezamos a constituir que la mayor parte del tiempo que estamos activos durante el día estamos en torno a estos dispositivos tecnológicos, y pienso que esto ha remarcado más una diferencia entre el cuerpo y la mente, entre el entendimiento que tenemos de la sociedad, en este caso una sociedad digital, y el entendimiento que tenemos de nuestro propio cuerpo. Así pues, he notado que se empieza a separar para las personas en algunas charlas que he tenido y entrevistas, para las personas una diferencia entre salud mental y salud emocional. Dani, ¿son dos cosas diferentes? ¿Es lo mismo? ¿Cómo es el tema ahí entre estos dos conceptos? Juli, yo creo que es lo mismo. O sea, al final, si partimos de la premisa ahorita de que pensamos con el cuerpo, es decir, cada vez creo que hace parte más de algo integral, o sea, digamos que es salud integral. Tenemos esta tendencia como a separar cuerpo, mente, emoción, pero al final es la mezcla de todo lo que nos da el sentido. Sí, es decir, pues en latín no, mens san in corpore sano. No puedo tener una mente sana sin un cuerpo sano, sin unas emociones sanas no hay pensamientos sanos, y todo es una retroalimentación constante todo el tiempo. Yo creo que lo que decías ahorita, las redes sociales tienen un impacto importante, y es que no solamente es el tiempo que pasamos en redes, sino es
todo lo que provocan las redes a partir de lo que pensamos de ellas, ¿no? Como todo el tiempo estoy consumiendo noticias, entonces todo el tiempo creo que esto está mal, todo el tiempo estoy viendo noticias medioambientales, entonces creo que el mundo se está acabando, donde estamos creando unas realidades que no existen a partir de toda la información que estamos recolectando para crear unas realidades mentales que afectan a nivel emocional. Dani, ¿será que esto nos está generando como un tipo de tensión colectiva, incluso intencional, con aras tal vez de generar una farmacodependencia en la sociedad? Yo creo que más que planeado, realmente es un tema, digámoslo, podría ser un tema de masas y un tema de consumo. Hace unos años decía, si se acuerdan, cuando el terremoto fue a la 1:20, ya se había acabado el noticiero. Hoy son las 3:30 de la tarde y todavía están las noticias. Y es que no hay nada más consumible que lo que nos produce miedo. Esto es como una cosa ahí que queremos retroalimentar. Esto es un tema como de morbo, de querer tener esta locura viva, como de justificar mi locura. Porque la mente está muy bien estructurada en nosotros y es simple. La mente no quiere estar loca. Entonces, si yo creo que el mundo es peligroso, hago dos cosas. O me roban, porque yo pienso que roban, o me roban para creer que no estoy loco, o busco a quien robaron para decir, a ver, si ve que sí es peligroso. Sesgo de confirmación. Claro, entonces necesito o que me pase o que le pase a alguien. Y para evitar que nos pase, lo que estamos haciendo todo el tiempo es buscando a mi alrededor a quién le pasa. Pero seguimos consumiendo información para seguir generándonos el miedo, y en la medida que nos generamos el miedo, seguimos retroalimentando como esta idea. Entonces va volviendo algo loco que al final, claro que genera cosas. Ansiedad, angustia, depresión, tristeza, frustración. Porque ¿para qué trabajo en un mundo donde cada vez estamos peor, cada vez vamos más mal, cada vez está peor? Les decía hace unos días, yo creo que ahorita con esta película que salió de la trata de blancas, pues me queda clarísimo que somos el país más mórbido del mundo, que rompe taquillas, la película más densa del mundo, ¿sí? Y es morbo. Si entrevisto el 100% de la gente que va a ir, ni siquiera el 0.1 hace que algo. recuerdo mucho, y es como esa cadena que empiezan a compartir cuando hay un accidente, un decapitado, ay, pásemelo. Se siente como esa cosa de que la gente les gusta ver ese tipo de noticias, que muchas veces dicen, bueno, ¿por qué no celebran otras noticias que realmente son bien interesantes, que dejan mucho conocimiento, mucho poder o muchas cosas bonitas? Pero lo que tú dices es muy cierto, siempre estamos buscando lo que es el amarillismo. Claramente. Hace unos días le hacía el comentario a un amigo justo sobre esta película. Sí, me mostró una foto de una niña supermodelo, chiquita, como de 3 o 4 años, y entonces me decía, como los papás son irresponsables, que vea que es por esto. Y yo, nadie se va a atrever a secuestrar a esa niña. O sea, esa niña no va a entrar en trata de blancas, porque nadie se va a atrever a secuestrarla precisamente por ser famosa. Los niños a los que se llevan para eso son los hijos de nadie, que no cambia porque nos vamos a ver una película amarillista y morbosa que me hace creer que esa es mi realidad, que no es mi realidad. Estás comprando realidades ajenas que todo el tiempo nos están generando angustia, ansiedad, malestar, y que no solo me lo genera a mí, sino que empiezo a contagiarlo. Entonces me voy a mi lugar de trabajo, a donde estoy, a mi familia, a quererles contar lo que pasó, ¿no? Es como el chisme. Le voy a contar, pero no le cuente a nadie. El otro, a mí me contaron, me dijeron que no contara, pero le voy a contar. Y empiezan a sufrir. Sí, también. totalmente. Es como, por ejemplo, la situación que vivimos cuando estuvimos con la pandemia del COVID, que todos los días salían noticias de 5 infectados, después 8, después 10, y después 20, y entonces todo el tiempo estaban como generando esa angustia colectiva de hay tantos infectados, el mundo se va a acabar, y está pasando eso, y está pasando lo otro, que ya era como que, bueno, sí, estamos pasando por esta situación, pero tenemos los mecanismos para controlarlo. O sea, no es como que todo esté súper perdido, que era como lo que los medios todo el tiempo estaban tratando de mostrar, como ese descontrol que había más en el mundo, cuando en realidad pues era como intentando que todo el mundo estuviera como angustiado, como en esa incertidumbre. Pero mira que hay algo ahí interesante, y es que en realidad no es, siempre la realidad la ponemos, o la responsabilidad la ponemos afuera, no es como los medios intentan generar esto, el control de la masa es sobre esto, y en realidad somos nosotros mismos que buscamos eso. Es decir, por ejemplo, la industria más grande del mundo es el porno. No tienen que hacer ni publicidad, ni campañas, ni nada. Cada uno va y la consume. Luego le siguen las noticias.
porque todo el mundo quiere ir a consumir esa información. Y hoy en día cualquiera es un noticiero, o sea, cualquier perfil es un noticiero, y no juzgamos decir, venga, espere, esto me interesa, esto no me interesa, esto es útil, no, simplemente consumo. Y el consumo va de acuerdo también al nivel de miedo, al nivel de inteligencia o al nivel de interés de lo que yo crea. Ahí, Dani, yo creo que definitivamente se genera algo que yo llamaría como una psicología de la mentalidad colectiva, ¿cierto? Si bien todos los individuos somos sujetos y pensamos subjetivamente, en teoría tenemos una capacidad de discernimiento diferente a nivel individual de cada una de las otras personas. Digamos que a través de lo que mencionabas de esos sesgos de confirmación empezamos a aceptar una realidad intersubjetiva, ¿cierto? Digamos que esto es un hecho para la humanidad, siempre hemos aceptado realidades que no podemos confirmar por nuestros propios medios, pero que a nivel colectivo las aceptamos, ¿cierto? El valor del dinero, la utilidad del Estado como administrador de los derechos fundamentales de las personas, las iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tenemos unas verdades intersubjetivas que ordenan nuestra realidad, pero digamos que cuando empezamos a caer en esta tensión colectiva, consideramos que esos sesgos de confirmación debemos llevarlos hasta el último nivel, que sería el último nivel para confirmar nuestro sesgo, ir a un médico para que nos diagnostique con lo que yo ya creo que tengo. Claro. ¿Qué piensas, Hanna, de pronto de estos diagnósticos médicos en tanto a la salud mental? ¿Has tenido alguna experiencia o no? ¿O cómo percibes que sea este fenómeno dentro de la sociedad de hoy? Bueno, pues actualmente sí he tenido algunos diagnósticos de ansiedad, de depresión, de todas estas cosas de las que estamos hablando, pero creo que ahora es más común lo que tú dices, uno va al médico y le diagnostican lo que uno dice como, ay, sí, efectivamente, eso fue lo que yo googleé, eso era lo que decía en internet que yo tenía. Entonces creo que es importante también como prestar atención a lo que nos rodea. Lo que decía, por ejemplo, ahorita Daniel, como saber qué es lo que estamos consumiendo y cómo esto nos puede afectar en nuestra vida cotidiana. No simplemente como qué es lo que está pasando afuera, sino internamente yo cómo estoy percibiendo la realidad de lo que está pasando. Y entonces esto nos da, por ejemplo, a unas preocupantes cifras en temas de indicadores de salud mental y emocional. Ana, de pronto nos quieres compartir algo de estos datos que tenemos para nuestro territorio. Claro que sí. Pues las cifras en cierta parte son alarmantes, pero se pueden trabajar en soluciones para mitigarlo. Y es que en el tercer trimestre del año 2022, el departamento del Quindío reportó 382 casos de intentos de suicidio, los cuales en sí representan a 1,79% de la población, o el total de casos reportados a nivel nacional. ¿Cuántas personas podrían ser este total de la población? 21.247. Pero este reporte para el Quindío es alarmante porque la tasa de incidencia en el Quindío fue de 68 casos por 100.000 habitantes. Y si nos ponemos a revisar la tasa nacional, es de 41,2 casos por 100.000 habitantes. Entonces, efectivamente, hay un problema de salud mental a nivel nacional, pero también hay un problema de salud mental dentro de nuestro departamento y también dentro de nuestro municipio. Bueno, muchachos, con estos datos nos vamos a escuchar una canción. Mientras tanto, hacemos aquí una pausa y ya volvemos. Bueno, y aquí volviendo, después de escuchar Another Brick in the Wall de Pink Floyd, Ana nos estaba aquí ampliando un poco tras micrófonos esta problemática precisamente de indicadores en temas de salud mental y cómo se relacionan esto con las políticas públicas, Ana. Claro, y es que no somos ajenos, todos hemos tenido un conocido, un familiar que ha sufrido de depresión, ha sufrido de ansiedad, asimismo que ha tenido intentos suicidas o que un familiar lastimosamente ya nos ha abandonado por esto. Y es que casos hasta cercanos de uno, hasta de mí misma, les ha pasado. Y es que en las políticas públicas yo creo que hay un mal manejo, no solamente aquí en el Quindío, sino a nivel nacional.
La cobertura de salud mental es muy escasa, por no decir nula. Y es que si nos ponemos a ver, la salud mental no es solamente ir a visitar a un médico general, a un cardiólogo, a un neurólogo, sino también cómo está funcionando nuestro cerebro, cómo estamos reaccionando frente a las noticias negativas, por ejemplo, cómo estamos reaccionando al estrés, a las nuevas informaciones, a todo. Y es que desde las políticas públicas, por ejemplo, en el caso de las juventudes, que es uno de los sectores poblacionales que ha sido tan afectado por problemas de ansiedad, depresión, y es de uno de los que maneja más altos índices de suicidios en el municipio, podemos evidenciar que salud mental para nosotros los jóvenes es muy escasa y los psicólogos que hay lastimosamente no son muy accesibles. Y por ejemplo, si nosotros queremos ir directamente a uno de qué pena no es por sino que si uno va a ir a una consulta, a veces sale demasiado costoso. O sea, muchas veces la familia no tiene para pagar 80.000 pesos, que está aproximadamente, y eso qué barato, una consulta psicológica. Y precisamente, Gaby, lo que mencionabas, si bien digamos las políticas públicas no están respondiendo efectivamente a esta realidad que tenemos en temas de salud mental, también estábamos hablando aquí que pareciera que estos indicadores de salud mental incluso podrían estar sesgados como datos estadísticos, porque a la final pienso que el cerebro es una estructura demasiado compleja. Y además que en temas de racionalidad y de comprendernos como seres humanos no solamente interviene el cerebro, sino todo el resto del cuerpo, y no solamente el cuerpo y el cerebro, sino nuestras experiencias de vida, nuestra historia, nuestros contextos familiares, nuestros contextos sociales, etcétera. Y entonces llegamos con historias de vida de muchos años, con hábitos del cuerpo, ¿cierto? Hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio, etcétera, de años, y básicamente nos están diagnosticando en 20 minutos, en lo que tú dices que probablemente no tenemos acceso a esa consulta, y cuando tenemos acceso pues nos diagnostican en 1 hora o en 50 minutos incluso una enfermedad crónica, Dani, para toda la vida. ¿Qué piensas acerca de estos diagnósticos? Yo creo que justamente ese es el problema real detrás de todo esto. O sea, realmente hay un tema de garantías en salud y tiene que ver con muchas cosas en colectivo. Una de ellas, digamos, yo soy terapeuta de trabajo particular, yo te decía muy barato. ¿Por qué? Porque yo atiendo en promedio 4 consultas, 5 consultas al día, y ya es demasiada información, o sea, ya es una carga emocional, psicológica alta. En una EPS un psicólogo puede atender 14 consultas al día. Estamos hablando de media hora, no tienes tiempo de decir, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Tengo un problema, ok, un abrazo, pico, chao, dentro de un mes nos vemos. ¿Sí? Esto no nos permite unos avances terapéuticos. Entonces, para nuestro sistema realmente lo que funciona es medicamento, ensaya a ver si le funciona, y si no le funciona, pues vuelve y le damos otro. Esto realmente tiene un contenido bien complejo de fondo, y es que estamos diagnosticando y hasta nos estamos autodiagnosticando con cosas que realmente no existen. Muchos papás llegan a mi consultorio a decirme, es que tiene trastorno de atención, es que en el colegio me dijo, es que el psiquiatra me dijo, es que la pediatra me dijo. Pues yo les pregunto, realmente, por ejemplo, porque fue mi caso, pues puede jugar play, se puede concentrar, no, sí, ahí ni parpadea, no tiene problema de atención, porque es que el problema de atención no es selectivo, entonces, para leer no puede, pero para estudiar, para jugar play sí, no. Lo mismo está pasando con la depresión, con la ansiedad, con un montón de cargas que estamos teniendo que ni siquiera sabemos si son, porque las redes sociales me tienen contaminado de un montón de cosas. Hay un tema de políticas públicas muy, digámoslo, controversial, por poner aquí un tema de discusión, y es que, pues si bien está sabido todos, los cargos públicos los ocupa el amigo del amigo del amigo, que no tiene ni idea de esto, y entonces tenemos, por ejemplo, en Armenia, 3 facultades de psicología, de las que salen en promedio 50 a 100 psicólogos al año, y todos están inventándose problemas que no existen, para solucionarlos de una manera que no va a ser útil, para guardar una tesis dentro de una universidad.
No hay un programa de investigación de decir, venga, espere, tenemos un problema de suicidios. Tenemos a 100 psicólogos, cada semestre planteen una alternativa, creen programas y luego esos programas se puedan adaptar. Porque además el dueño lo podría adaptar, es decir, te planteaste el programa, te contratamos para que esto empiece a efectuarse. Pero no está, no pasa. Entonces, eso precisamente empieza a generar que no haya unas alternativas para mitigar realmente impactos. Y esto, Dani, es un problema de gobernanza, precisamente esa sinergia que debe haber entre la organización estatal, ¿cierto? El sector académico y también, obviamente, los sectores privados que como empresarios siempre debemos de estar aportando digamos, al mejoramiento de la sociedad en todos los sentidos. También me pasa algo, Dani, y es que pienso que solamente estamos teniendo un sesgo de validación o un sesgo de afirmación semántica para los psicólogos cuando hablamos de el entendimiento del comportamiento humano, ¿cierto? Entonces, tenemos una pandemia de depresión, de ansiedad, de suicidios, etcétera, etcétera, pandemias, patologías sociales que, entre otras cosas, estamos haciendo juicios sintéticos sobre ellas, estamos asumiendo que están ahí porque también muchas veces estas depresiones y estas ansiedades simplemente son sesgos de confirmación que incluso nos causan la misma ansiedad, ¿cierto? Y pienso que estamos ignorando incluso las perspectivas de personas que sienten esta ansiedad y esta depresión. Entonces, venga, hablemos de depresión y hablemos con 4 psicólogos, hablemos con 2 neurocientíficos y no le preguntamos a la persona que tiene ansiedad cómo se siente, ¿cierto? Entonces pienso que precisamente en estas dinámicas de gobernanza no podemos olvidar el objeto de estudio, que es básicamente esa persona que necesita la ayuda. Hay una cosa bien curiosa que yo planteo, y es que yo diría que una de las formas de mitigar el suicidio sería legalizándolo, es decir, asistiéndolo. Casi que me atrevería a decir, aquí sin ningún dato estadístico, que se mitigaría al menos 10-1. Porque el solo hecho de llegar a un lugar a decir me quiero morir y tengas que explicar por qué, y te sientes en un lugar y veas que no eres el único que se quiere morir, que no eres el único que tiene conflictos, que no eres el único que está en una desesperanza prendida, te hace cuestionar, uy, venga, ¿y si no? El problema es que la mayoría de estos datos estadísticos tienen que ver con suicidios que en realidad tampoco sabemos cuál es la razón. ¿Sí? Un día, pues lo voy a hacer en tono de burla, ¿no? Es como, las razones más frecuentes del suicidio son, ¿y cómo las captaron? Revivieron al mal, le preguntaban, sí, ¿por qué fue que se mató? Porque son sesgos que no sabemos por qué son. La mayoría de los suicidios tienen una complicación, es que mucha gente se muere ignorantemente. Es decir, en un momento de angustia, ansiedad, se toma algo o hace algo y le sale mal y se termina muriendo, cuando en realidad de verdad no hay un trasfondo para entender el planteamiento del suicida realmente, ¿sí? Porque lo que hacemos desde la sociedad a veces de hablar como el suicidio y no hablarlo de forma como algo real y una condición, sino que se pone el tabú, el misterio, este morbo, lo único que hace es volverlo más atractivo. Entonces eso empieza a generar como esa idea de que me voy a liberar de los problemas de la vida matándome, sí, como si la vida fuera un problema y la muerte fuese una solución. Sí, que tiene todo un trasfondo detrás realmente, o sea, que hay toda una psicología del suicidio. Es muy paradójico porque va a sonar muy loco, pero es que cuando una persona toma la determinación y está segurísima de lo que quiere, no hay nada que se pueda hacer. Entonces yo le decía a alguien, para salvar a un suicida se necesita perder 2 vidas. El del suicida que se quiere matar y lo estoy impidiendo, y el que lo tiene que cuidar, porque lo tiene que cuidar toda la vida, porque apenas lo descuides, se muere. Entonces, un tema de verdad de entender lo que nos mueve como sociedad, como civilización, y volver a esos principios básicos que se nos olvidó. Más que un tema de salud mental y de psicología y de salud, tiene que ver con un tema de educación, un tema educativo, un tema de verdad de cuestionarnos qué es lo importante, de las relaciones interpersonales, de lo afectivo, vamos por la vida sin saber para qué. Precisamente, Dani, hoy hacía esta charla con mis estudiantes, y es que el modelo educativo que tenemos hoy en día se olvida por completo que está educando seres humanos. Y a nosotros, cuando caemos en estas dinámicas del modelo educativo que nos propone, pues se nos olvida que somos humanos.
Hanna, ¿qué perspectivas tienes de cómo se forma desde la escuela a un chico hasta que llega a la adultez respecto a su perspectiva emocional, de humanidad, de entender que la vida no siempre es como la esperamos, que entender que así como las otras personas tienen emociones, yo también las tengo y las puedo comprender, ¿cierto? ¿Has sentido que es un proceso sesgado? ¿Has sentido que te ha faltado por parte del sistema más apoyo educativo en tanto a la comprensión de tu humanidad? Juli, yo creería que sí, que realmente al sistema educativo como tal le hace falta como ponerse en el lugar del estudiante, de pensar realmente qué es lo que está sintiendo, más allá de preocuparse por una nota, de preocuparse por cumplir con ciertos logros y ciertos requisitos académicos más allá. Creo que sería muy importante que nos pusiéramos a pensar un poquito como qué pasa dentro de la cabeza de cada uno de esos estudiantes, como de mirar como, bueno, si se siente bien, cómo se está sintiendo cuando está yendo, no sé, a la institución, cómo se está sintiendo en su casa, cómo esto puede afectar ese proceso educativo más allá de lograr unas notas y cumplir con estos requisitos académicos. Para ya ir cerrando este primer espacio, quiero mencionar algo muy importante que estamos hablando aquí ahorita, y es que incluso cuando uno habla con colegas, amigos, etcétera, sobre patologías sociales de salud mental o salud emocional, generalmente tienden a pensarlo en población joven o adolescente. Yo creo que por ahí hay un sesgo de confirmación de un error en pensar que simplemente los jóvenes no pueden controlar sus emociones, y estamos cayendo en la trampa de olvidar, uno, pues que la salud a nivel general, salud física, mental, emocional, es responsabilidad y problema de todos, desde los niños hasta los abuelos, los padres, los tíos, los hermanos. Y otra cosa es la influencia que tienen los entornos en precisamente la salud de cada persona. Esta influencia del entorno es mucho más marcada por parte de los padres hacia sus hijos, que incluso en esta sociedad de hoy abandonan o olvidan más su rol de padres, digamos, de dar unos ejemplos de cómo comprenderse en esa situación de humanidad a sus hijos, y cada vez le están delegando más esta responsabilidad a las redes sociales y a las tecnologías, donde claramente no se hace un buen ejercicio y donde se profundizan más estos sesgos que terminan generando patologías. Desde ese entendimiento, ¿qué podemos decirle aquí a nuestros oyentes como unos tips para comprendernos mejor y tratar de llevar más tranquilos este tema de la salud en general? Ana. Bueno, como, o sea, la fórmula exacta o los tips exactos no los hay. Sin embargo, siendo un paciente en el pasado diagnosticada, que efectivamente me pasó lo que dijo el compañero, a mí me diagnosticaron en 20 minutos el psiquiatra. Menos de 20 minutos. Fue como entrar, dijo, no, tú tienes ansiedad y depresión y ya. Te medico con esto, pero no se puso a mirar qué efectos y todo, o qué otras cosas podía hacer. Y yo creo que primero y lo más importante es como empezar a conocerse a uno mismo, empezar a entenderse y a amarse, porque muchas veces uno en ese sentido empieza como a caer en estas cosas cuando uno pierde como la confianza y el amor propio. También las redes de apoyo. Cuando la soledad, yo creo que es algo supremamente fuerte, el uno estar solo y sin sentirse como alguien con quien hablar, sencillamente con quien hablar, creo que es muy complejo, y más cuando uno se está sintiendo mal, porque cuando uno se siente mal pasan 1001 ideas por la cabeza y no son positivas. Entonces esas redes de apoyo yo creo que son fundamentales, y saber cuándo pedir ayuda, porque yo creo que como humanos debemos entender que no podemos solos a veces. Entonces saber cómo pedir ayuda, pero obviamente con las personas correctas, y eso es muy complejo.
porque no todas las personas entienden las realidades y no todas las personas te van a decir como, no, mira, es que podemos tratar eso, te podemos ayudar de esta manera. Otras personas lo van a decir a uno, no, es que mira, llorar todos los días y sentirte mal y sentir como que ya no te sientes cómodo contigo misma, es normal, a mí me pasa. Pero eso realmente no es normal, el que tú todos los días sientas que es una carga levantarte, que para poder estar funcionando tienes que tomarte una pasta y que la pasta te va a hacer sentir somnolienta, que no vas a sentir absolutamente nada, es muy complejo. Porque cuando estuve medicada eso era horrible, o sea, yo no sentía nada. Yo era como un robot, iba a clase, volvía a la casa y mantenía dopada, a veces ni entendía mis clases. Entonces es como eso. Muchas gracias, Ana, por esa valentía de contarnos y digamos que lo valioso que es para todos los que nos identifiquemos con estos mismos ejercicios. Hanna. Bueno, creo que me gustaría hacer mucho énfasis en lo que dice Gaby de las redes de apoyo. Es muy importante saber cuándo es necesario pedir ayuda. Creo que también es muy importante comunicar cómo nos sentimos y las cosas que estamos sintiendo y pensando a personas que de pronto con las que tengamos esa confianza, pues como que nos puedan ayudar en ese tipo de situaciones, porque no es lo mismo yo irle a contar a una persona, pues lo que decía Gaby, como de, no, yo creo que eso es normal y entonces somos dos los que ya se supone que somos normales, pero en realidad estamos llevados. O sea, creo que es importante saber con quién comunicamos y a quién le pedimos ese tipo de ayuda, pero yo creería que lo fundamental es sabernos comunicar. Y muchas gracias, Ana. Yo creo que precisamente recae en parte de la naturaleza del ser humano, en la naturaleza social que tenemos. Aristóteles lo llamaba como son politikon, y es que nos construimos a través de la interacción con las otras personas, y precisamente cuando abandonamos esa interacción con otros y nos encerramos en nuestro propio entendimiento, básicamente lo que terminamos es reforzando esas malas perspectivas que podamos tener acerca de la realidad, que incluso pueden estar inducidas por algún suceso que nos ocurrió o por alguna persona de nuestro entorno cercano. Dani, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Yo les doy dos planteamientos iniciales. El primero, si vamos a hablar de salud, la primera pregunta que les tengo es: ¿para qué respiramos? ¿Para qué sirve respirar? Yo creo que ahí empieza la salud. Si no sabemos para qué respiramos, cómo funciona el sistema respiratorio, qué tiene que ver eso con nuestra mente y nuestras emociones, pues no sabemos mucho de nosotros. Realmente sabemos sobre la comida, sobre los alimentos, sobre educación, pero nada sobre respiramos, como si fuera importante, ¿sí? Que realmente es el principio fundamental de todo. Al ritmo que va mi respiración, al ritmo que va mi nariz, va mi corazón, y al ritmo que va mi corazón va mi cabeza. Y estamos yendo en un afán que no nos percatamos. 2, duden de todo, de todo. No porque es el médico, o porque es el terapeuta, o porque es el sabe. No. El psiquiatra no sabe lo que yo estoy sintiendo. Va a tomar partido de acuerdo a lo que yo le diga. Hace unos días alguien me dijo: Daniel, es que la depresión está como de moda, ¿cierto? Claro, es que todo el que se siente triste sube un video a redes sociales diciendo estoy deprimido, estoy triste. Y eso realmente nos está creando otro sesgo, y es como la idea que si hoy me levanté mal, entonces ya estoy deprimido. No es real tampoco. Estamos ansiosos, claro, porque estamos consumiendo más información de la que podemos procesar en menor tiempo del que deberíamos procesar esa información. Entonces, claro que la mente está en unas revoluciones, estamos físicamente creando unos cócteles brutales, cafeínas, fumando estos vaporizadores, no se toma agua, no se va al baño con la cabeza llena de información, el cuerpo, yo digo antes que estamos bien. Y hay una cosa importante, y es que tenemos que entender que mi alrededor es síntoma también de lo que me pasa a mí. Decían los abuelos: dime con quién andas y te diré quién eres. Y esto también es parte de entender
estoy, cómo está a mi alrededor. De acuerdo a lo que veo a mi alrededor, también me veo a mí mismo. Si estoy mal, pues entonces el cuestionamiento también es, ¿qué pasa con mi entorno? Yo creo que la salud empieza en el orden. Para mí ese es el factor ideal. O sea, donde hay salud, hay orden. Donde hay orden, hay buen funcionamiento. Donde hay buen funcionamiento, nada está mal. Así que observen cómo están sus espacios, sus escenarios, su cuerpo, su limpieza, sus celulares. Me la paso pegado todo el día al celular y lo tengo lleno de chats, de cosas que no veo, de un poco de fotos, de imágenes que ni siquiera sé qué son. Pues ¿cómo no va a tener una carga emocional? Si pusiéramos, yo les hago una referencia ahí como para que se la cuestionen ustedes, se las cuestionen quienes nos están oyendo. Imagínense que cada recuerdo fuera como el carrete de las fotos. ¿Cuántos recuerdos inútiles tienen? Porque alguien me decía en estos días, tengo 16.000 fotos en el carrete de fotos. Pues no creo que nunca te vayas a sentar a ver eso. Alguien me decía con la exnovia, como no, yo cómo voy a borrar las fotos. Y yo, pues es así sencillo, borrar y ya. No creo que te vayas a sentar con tu nueva novia a decir, no, ven, mira las 3.000 fotos que tengo con mi exnovia haciendo nada. No, no va a pasar. Así que estamos dándole un valor emocional a cosas que ni siquiera tienen sentido. Alguien me preguntó en estos días cómo se llamaba mi carro. Como si fuera humanizándolo, ¿no? Y entonces vi a alguien pedirle perdón al carro porque se tragó un hueco. Entonces estamos creando cargas emocionales por cosas que no tienen sentido. Pero le digo al carro bebé, pero me miro al espejo a decir, me equivoco y digo mucha hueva, mucho idiota, mucho estúpido, y me estoy autocastigando. La tercera cosa es, tengan conversaciones útiles con ustedes mismos. Si no se van a aportar, por lo menos no se quiten, entonces no se critiquen, no se juzguen, no se reclamen. Así, si no se van a aportar, por lo menos no se destruyan. Muchas gracias, Dani. Yo creo que como síntesis del programa de hoy podemos, digamos, socavar que uno, somos seres humanos y como seres humanos debemos comprender que tenemos un cuerpo que siente, ¿no? Un cuerpo que no es meramente carne, huesos y glándulas, sino que tenemos un sistema que siente, tenemos un sistema que siente que además se nutre de las interacciones que tenemos con un entorno. Heidegger decía que el primer mecanismo que tenemos de interacción con la realidad es el medio afectivo, o sea, cómo los estímulos externos se interpretan por nuestro cuerpo. Entonces tenemos un cuerpo que siente de acuerdo a esos estímulos que tenga externos al mismo cuerpo. Entonces, uno, debemos cuidar esos contextos en los cuales se desenvuelve mi cuerpo, ¿cierto? Esos contextos son cuidar mis relaciones familiares, cuidar mis relaciones interpersonales, cuidar qué hago con mi tiempo, cuidar dónde paso mi tiempo, con qué tipo de amistades, con qué tipo de acciones, labores, etcétera. Y desde ahí comprender que pueden devenir o ir sentimientos o pensamientos que en determinada medida puedo compartirlos para ayudar a alivianar su carga y que posteriormente si siento que ya no es normal, que se me hace esa carga cada día más pesada, pues efectivamente recurrir a un profesional sin posar en el profesional una verdad absoluta sobre mi propio sentir, ¿cierto? Porque al final nadie más siente lo que yo estoy sintiendo. Podemos como cerrar el espacio con esto. Yo quiero hoy darle un agradecimiento inmenso a Gina Paola Reyes, nuestra productora, la persona que ha hecho en parte posible este espacio de hoy. Gina, muchísimas gracias. Juli, yo quiero, antes de cerrar, claro, Dani, ya como para irnos también, una cosa importante. Yo creo que quienes nos están oyendo y nosotros que estamos acá, la experiencia y la realidad tienen que ver todo, van de la mano, y en realidad lo que me pasa solo puedo saberlo en la medida en que lo experimento. Así que alguien me preguntaba cómo saber si necesito ir al psicólogo, necesito terapia, y yo creo que es un gran terapeuta que admiro mucho, decía, los que tienen problemas mentales solamente son las personas afortunadas, porque tienen cubiertas sus necesidades básicas. Si tenemos problemas reales, no tenemos tiempo de tener problemas mentales, decía él. Así que si realmente nos sentamos y pensamos qué es lo que me aqueja en este momento, si no tengo dónde comer, no tengo dónde dormir, no tengo plata para el arriendo, me están buscando para matarme, tienes un problema real. Si este no es una realidad, si tengo la comida, el techo y tengo cómo estar bien,
Entonces mi problema no es real, es decir, no está acá, no es este momento. Es algo que viene del pasado o es algo que está en el futuro. Y para eso, la primera forma de salirnos de ahí es volver a este momento. Y para esto es necesario parar, Respirar. tomar aire y empezar a regular mi sistema. Así que es un ejercicio muy simple, pero es esto, es tomar aire, sostenerlo. Hagámoslo nosotros. A ver. Vamos a hacerlo ahí con todos. Es importante, nos enseñaron a tomar aire y a exhalar, pero hace falta dos momentos más importantes y es sostener la respiración y quedarnos sin respirar antes de volver a inhalar. O sea, en Sostener. realidad son 4 momentos. Inhalo, sostengo y me quedo un momento sin aire. Hay algo importante y es que les pasó también, es que cuando me dicen inhalen, todo el mundo llega ahí. No. Acuérdense que la potencia y la velocidad de mi respiración es la potencia de mi cuerpo. Entonces en realidad lo que busco es relajar. Lo que puedo hacer es llevar el oxígeno lento, tranquilo. O sea, tomo aire despacio. Sostengo. Y me quedo un momento sin aire. Vuelvo, inhalo. Sostengo. Si bien lo hemos hecho 2 veces, se van a dar cuenta de que están más relajados, están en calma y que no están pensando en nada. Así que realmente el problema mental, entre comillas, que teníamos se desvanece. Si soy capaz de regular mi estado en este preciso momento, soy capaz de regularlo cada vez que me lo proponga. Lo que pasa es que simplemente dejamos que automáticamente se vaya. Si por más que intente regularme no puedo, hay algo ya que revisar y hay algo que entraríamos a mirar, qué es lo que te afecta que no puedes regular ese estado. Yo creo que es ahí como un pequeño tip como para Valiosísimo. mirarnos y para ayudar a rebajar. Valió toda la noche ese tip, Dani. este nivel. Muchísimas gracias. Antes de despedirme de ustedes, un agradecimiento también a nuestro Control Master, Pipe. Pipe, muchas gracias por estar ahí dándola toda. A ustedes, excelente espacio. Y ahora sí, chicas, Hanna, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Siempre es muy valioso la perspectiva de personas más jóvenes que nosotros, que ya estamos como viejitos. Jóvenes con experiencia. Hanna, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y Ana, claro que sí, que tanto nos aportó en la noche de hoy con esta calma y esa valentía que lo hizo. Muchas gracias, Ana, por pertenecer a este espacio. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y también a quienes nos están oyendo. Bueno, ¿Dónde Gina, se pueden contactar aquellas personas que están interesados en el proyecto en el que están manejando ustedes? bueno, sí, ¿cómo podemos invitar a los jóvenes para que Exacto. pertenezcan a Global Shapers? ¿Cómo funciona? Yo me imagino que por ahora un teléfono en donde se puedan comunicar, o también Tenemos- yo creo que podemos tienen dejar un mensajito. Un Instagram. El Instagram aparece como Global Shapers Armenia. Es una iniciativa para jóvenes hasta los 28 años. Entonces, bueno, ahí pueden buscar Global Shapers Armenia y ahí con gusto hay un equipo de trabajo grandísimo que de una los atiende y además escuchan si tienes alguna iniciativa social, cultural, ambiental, etcétera, que quieras presentar. Aquí está todo este equipo que siempre está dispuesto a trabajar en pro de construir sociedad. Redes sociales de Dani. Me pueden encontrar, sobre todo en Instagram, en mi proyecto que se llama @conciencia activa. Así tal cual, conciencia activa. Listo, Dani. Redes sociales de Gaby. GABS, GABS.02. Gracias, Gaby. Y de Hanna. Yo estoy como @hanataborda en Instagram. Bueno, muchachos, ya saben que igual este es su espacio. Diálogos Julián Ballén en todas las plataformas. Muchísimas gracias, Dani, por compartirnos tu conocimiento, tu experiencia y hacerlo desde un modo, digamos, más humano, más personal. A veces las personas que nadamos mucho en libros, tenemos ciertos sesgos académicos que evitan una interacción, digamos, personal más efectiva. Entonces, por eso te invité y por eso valoro tanto esta
digamos, ese enfoque que tienes. Muchísimas gracias por tan valiosos aportes, Dani. Y para todos, muchísimas gracias por pertenecer a este su primer espacio de diálogos y saber. Nos vemos dentro de 8 días. Chao.